Pues bien, realmente este es un tema que quizás no lo he desarrollado en la profundidad, en la plenitud que yo he deseado. La verdad que es como algo que desde hace muchísimo tiempo lo he venido meditando de manera personal. ¿Y por qué? Porque pues dice el espíritu de profecía que Dios tiene la palabra inspirada, la Biblia, como nuestro principal guía, ¿sí? Pero también hay un segundo libro de texto para cada uno de nosotros que es la naturaleza, lo dice el espíritu de profecía, el libro El Camino a Cristo. Bien, resulta que como hace un tiempo atrás, desde que nosotros iniciamos lo de la cuarentena, creo que como muchísimas personas también, no solo yo, veo que hay muchas personas que en tiempo de cuarentena pues les dio eh, por empezar a cultivar, empezar a sembrar y aprovechar el que tenía un pedacito de tierra, empezar a preparar para poder sembrar, porque pues el alimento es algo vital y la verdad es que cultivar tiene muchos beneficios, tiene muchas cosas bonitas para la salud, no solo física por el alimento que consumimos, sino que también nos beneficia hasta psicológica, emocionalmente, en todos los sentidos. Es algo muy útil poder ocuparnos de las labores de siembro, de cultivos, ¿no? Entonces, perdón, cuando yo me decidí a empezar a sembrar, me di cuenta día a día, es algo impresionante, pero día a día, a pesar de que, pues yo crecí en el campo y mis tiempos de vacaciones cuando era chica, lo disfrutaba mucho, era en el campo, en la naturaleza. Y yo veía muchas cosas bonitas, de ahí uno aprende, la verdad, son lecciones que a uno le quedan para toda la vida, pero ahora que me tocó personalmente a mí misma cultivar, sembrar, preparar la tierra, encontré que habían lecciones que pues quizás ya las hemos escuchado, pero cuando ya uno lo está viendo en la práctica, es como que se reafirma esa enseñanza. Entonces, yo quiero compartirle de algunas lecciones como para recordar, porque creo que son cosas que ya debemos saberlas, pero el Espíritu Santo siempre nos quiere recordar y refrescar las lecciones que ya hemos aprendido para que podamos estar preparados día con día antes que sea demasiado tarde. Mis queridos hermanos, el tema de esta noche, aquí, me da un segundito. Quiero compartir pantalla con ustedes. El tema de esta noche lo he titulado Hay que morir para poder vivir. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué este título? Bueno, creo que no es extraño, no es... ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí, hermana. Sí, hermana. Sí, hermana, sí. Ok. Vamos a ver acá cómo ampliamos. Ya, ahora creo que sí. Vamos a ver, porque esta computadora es lenta. A ver, ajá, ahora sí. Bien, hay que morir para poder vivir. La verdad es que nosotros, los seres humanos, nos resistimos a morir porque no fuimos diseñados para esto. Nos resistimos a morir porque eso atenta contra la naturaleza
con que Dios creó al ser humano, porque Dios nos creó para que fuésemos a vivir por la eternidad. Y sabemos que ese proceso fue interrumpido gracias al pecado del mismo ser humano, desde Adán y Eva. Entonces, venimos con esa tristeza y esa angustia en el corazón. Nos dice San Juan 12:24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Muy bien. Una de las lecciones que a mí me ha gustado muchísimo en esto de cultivar es ver el maravilloso milagro de la vida a través de una semilla. Cuando yo no sé cuántos de los que estaban aquí les emocionaba o les llamaba la atención cuando era uno pequeñito, iba a la escuela y le ponían ese trabajito de poner a germinar semillas en un algodón, en un frasco. Y a mí desde pequeña eso me llamaba mucho la atención. Pero ahora cuando yo empiezo a sembrar y ya tengo una variedad de cosas aquí en pedacito de tierra, a mí me emociona mucho ver el crecimiento de una semilla. Y hay variedad de semillas, todas son diferentes, todas tienen formas diferentes, particularidades distintas, pero hay algo que las caracteriza todas, y es que toda semilla, para poder que dé fruto, necesita morir. Y nosotros estamos llamados como cristianos de la misma manera a llevar frutos, pero necesitamos morir. ¿Morir a qué? Morir al yo. Esa es nuestra más urgente necesidad, mis queridos hermanos. Nosotros podríamos conocernos la Biblia de tapa a tapa, podríamos conocer todas las profecías, podríamos entregarnos en cuerpo y alma al prójimo, podríamos hacer muchísimas cosas, pero si eso no lo hacemos con un corazón realmente entregado al prójimo, de nada sirve, como lo dice 1 Corintios 13. De nada sirve porque si nuestro yo no está crucificado, entonces ese viene a ser nuestro principal enemigo, nuestro principal obstáculo para alcanzar la vida eterna. Así de fácil, mis queridos hermanos. Nosotros no podemos alcanzar la vida eterna mientras nuestro yo esté ensalzado, mientras nuestro yo esté vivo. Ciertamente, si a mí me preguntaran en este momento si yo me quiero morir, pues diría que no. Pero, ¿cuántas veces nos preguntamos si realmente estamos muriendo al yo? O sea, si nuestro espíritu realmente está, no nuestro espíritu, nuestra naturaleza carnal, la estamos crucificando, si estamos haciendo morir a ese yo para que realmente Cristo viva en nosotros. Eso es muy fácil darnos cuenta cuando el yo está vivo. Y a diario nosotros tenemos luchas contra nuestro yo. Muchas veces tenemos esas batallas contra nuestros propios temperamentos, nuestros propios caracteres, pero a final de cuentas todo se resume en esa palabrita de 2 letras, el yo. Nosotros no podemos pasar desapercibidos. Por ejemplo, nos cuesta mucho si hacemos algún bien y de pronto no se nos reconoce, nuestro yo sale herido. Si de pronto no soy bien comprendido, entonces nuestro yo sale a flote porque quedó herido. Si de pronto alguien hizo algo que no me gustó,
El yo es el que sale por delante. Hermanos, a final de cuentas podríamos hacer una lista larga y creo que cada quien puede y debe hacer una lista a solas con Cristo y preguntarse realmente cómo estoy yo delante del Señor. ¿Estoy realmente yo viva en el Señor o estoy yo muerta en mis delitos y pecados y estoy yo dándole más rienda suelta a la carne que al espíritu? Este versículo de Juan 12:24 que les pongo aquí, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Hermanos, nosotros como cristianos queremos, yo sé que el anhelo de todos los que estamos aquí es poder ser cristianos que honremos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Pero para poder nosotros hacer eso, para poder dar muchos frutos, necesitamos morir al yo. Necesitamos crucificar ese compañerito que tenemos allí cada día, que es nuestro, ese que se lastima, que se hiere, que siempre está inconforme, que lucha por satisfacer sus propios deseos, que quiere hacer su propia voluntad. Entonces, ese yo necesitamos crucificarlo para poder dar muchos frutos. No podemos dar frutos. Y qué bonito como dice el versículo. Dice, pero si muere, da mucho fruto. No dice algunos, no dice escaso o ciertos frutos, dice mucho fruto. ¿Qué tantos frutos damos nosotros para el Señor? Dice que si el grano no cae en tierra, hermanos, una semilla guardada en un recipiente, por ejemplo, yo he conseguido muchas semillas para sembrar, pero si esas semillas yo las mantengo allí almacenadas en algún lugar, bien guardaditas, esa semilla pues no va a tener ninguna eficacia. Necesita caer en tierra y encontrar las condiciones adecuadas como temperatura, humedad y la tierra en sí para que ella pueda crecer, para que pueda germinar. Entonces nosotros necesitamos caer en el terreno del Señor. Si nos quedamos aislados en nuestro propio mundo, definitivamente no podremos morir, porque ese es el proceso, morir para luego crecer, para luego dar frutos. Yo quiero que ustedes vean esto que está aquí en la pantalla. Es una semillita de un frijol, ¿sí? Y si vemos la primera, esa semilla fue enterrada y el frijolito está allí inerte por algún tiempo. Pero una vez esa semilla ya recibe agua, recibe humedad, recibe el calor, la temperatura adecuada para ella poder germinar, empieza a salir un embrión, que es lo que vemos ya en el frijolito de al lado. Y luego al pasar los días, ese embrión ya empieza a echar lo que le llaman los cotiledones, o sea, hay un tallito con un poquito de raíces, pero todavía la semilla no ha salido, no ha brotado de la tierra. Y luego empieza a surgir hacia arriba de la tierra y luego empieza a crecer y ya tiene sus hojitas. Los cotiledones son las dos primeras hojitas y luego vienen lo que se llaman las hojas verdaderas. Ya la plantita empieza a tener raíz. Hermanos, nosotros, y bueno, hay algo que es interesante. Ese frijolito, desde que ustedes lo ven en la primera semillita hasta donde está la última semilla, para que llegue a ese proceso o para que llegue a esa condición, probablemente ha de haber pasado, en el caso de que fuese un frijol, posiblemente a los 15 o 20 días, puede ser que esté en ese tamaño, ha desarrollado la plantita.
Pero si nos damos cuenta, todavía esa plantita que vemos allí no tiene fruto. Ella necesita seguir creciendo y necesita otras condiciones para poder que llegue ese proceso en que ella va a dar fruto. Pero todo inició con la semilla que cayó en tierra y esa semilla tuvo que morir, porque es interesante, esa semilla ya dejó de ser, ella dejó de existir para poder dar vida a una planta que va entonces a dar mucho fruto. Y eso necesitamos hacer nosotros con nuestro yo, con nuestra naturaleza carnal. Necesitamos, así como la semillita, dejar que caiga en el terreno de Cristo y decirle, Señor, que ya no viva yo, que viva Cristo en mí. Hazme una persona completamente diferente. Si ustedes se dan cuenta, la plantita que está aquí a la derecha en su pantalla no se parece en nada al frijolito que estaba al inicio. Y lo mismo quiere hacer Dios con nosotros. Él quiere que nuestra vieja naturaleza sea algo, es decir, que nuestra nueva naturaleza en Cristo sea algo totalmente diferente a lo que era nuestra vieja naturaleza, esa que quedó crucificada, esa que quedó ya muerta al yo. Entonces, Dios quiere hacer esa obra de transformación, pero nosotros debemos ponernos en condiciones de que podamos recibir en primer lugar la lluvia del Espíritu Santo. Si no permitimos, si no clamamos, si no estamos orando y pidiéndole cada día a Dios que derrame su Santo Espíritu para que nos haga ver todos aquellos rasgos de carácter que nos ponen horribles, que nos ponen feos delante del cielo, si no le pedimos al Espíritu Santo que haga esa obra, no vamos a poder fructificar, no vamos a poder ni siquiera germinar. Si no estamos diariamente alimentándonos de la palabra del Señor, tampoco vamos a poder crecer. Yo en la experiencia que he tenido cultivando, me he dado cuenta que la nutrición de una planta empieza desde que uno empieza a ser un semillero, desde que uno empieza con la semilla, uno coloca en las bandejas de germinación, pero hay que colocarle un sustrato muy, muy bien nutrido. Tiene que ser un sustrato muy rico en nutrientes para que esa semilla tome fuerza y crezca de la mejor manera, que crezca lo más sana y saludable, porque una semilla sana va a poder hacer frente les estoy diciendo en lo que he visto yo en la práctica, una semilla sana que crece en un buen sustrato, que crece de una forma saludable, va a ser una planta sana que le va a poder hacer frente a las plagas y a los insectos que muchas veces atacan en la huerta. Es algo verídico y lo mismo pasa, por ejemplo, nosotros que somos seres vivos, si nosotros nos alimentamos bien, estaremos en mejores condiciones de resistir a las enfermedades. Pero en este caso, para lo que nos concierne, lo que quiero dar a entender es que si nosotros nutrimos nuestra alma, nutrimos nuestra mente, nuestro espíritu con el mejor sustrato, con el mejor alimento, que es la palabra del Señor, ese alimento nos va a realmente hacer crecer fuertes y saludables espiritualmente. Hermanos, cuando la sierva del Señor dice que en la naturaleza encontramos lecciones muy preciosas, en la sencillez de ella, en la sencillez de la naturaleza, es porque este proceso ya lo ha creado Dios. Y tanto para las plantas como para los animales, para nosotros los seres humanos, hay un proceso que Dios quiere que llevemos a cabo. Pero nosotros los seres humanos nos saltamos todos los procesos y queremos muchas veces vivir, crecer y hacer las cosas de la manera como nos parece correcta. Pero ya sabemos que hay caminos que al hombre le parecen correctos y su final es camino de muerte. Nosotros como cristianos estamos llamados a dar fruto. Sabemos que el árbol que no da fruto, al final será talado, al final será cortado.
pero el Señor quiere que nosotros podamos estar bien arraigados, bien cimentados en Él y dando frutos para vida eterna. Hay algo que también en esto de cultivar y de ver las diferentes clases de semilla, a mí me llama mucho la atención y es como otra lección que nosotros debemos tomar en cuenta en esto, es que nosotros debemos estar bien claros, mis queridos hermanos, que la salvación es individual. Ciertamente debemos estar preocupados los unos por los otros, orar los unos por los otros, pero la preparación y la salvación es individual. Entonces, hay algo bien interesante. Si usted siembra una semilla de un poroto, un frijol, y usted siembra una nuez, por ejemplo, que tiene ese cascaroncito más duro, o siembra un coco, o siembra otras semillas más grandes y que son de un caparazón más fuerte, créame que no van a germinar al mismo ritmo. Yo he hecho bandejas de germinación donde pongo variedades de semillas y todas son hortalizas. De pronto pongo, por ejemplo, mostaza, pongo el tomate, pongo pimentones. Y es interesante ver que no todas las semillas germinan al mismo tiempo. Entonces, ¿qué nos enseña eso a nosotros, queridos hermanos? La paciencia que debemos tenernos los unos a los otros, porque no todos germinamos al mismo ritmo ni llevamos el mismo proceso de crecimiento en la vida espiritual. Las cosas a las que yo tengo que morir en mi naturaleza humana, las cosas con las que yo tengo que crucificar en mi vida, el yo que yo tengo que aniquilar, no es el mismo, no son las mismas características que tiene de pronto mi esposo, mis hijos, ni mi hermano, ni mi hermana que está dentro del redil, porque todos somos una semillita especial en la huerta, en el jardín del Señor. Y a todos el Señor nos tiene un tratamiento especial. Yo recuerdo que en una ocasión, hace un tiempito atrás, que estaba germinando semillas diferentes y quería, pues, tengo algunas semillas así de todo un poco. Entonces, yo quería germinar una semilla de lufa. Bueno, la lufa, algunos la conocen con ese nombre, algunos otros, aquí, por ejemplo, en Panamá, le dicen estropajo, la esponja vegetal. Entonces, yo emocionada de querer sembrar esta plantita y la siembro junto con otra. La semilla de la lufa es una semilla bastante grandecita, parece como el tamaño de una semilla de zapallo, ¿sí? Un tanto así, solo que es toda negra. Bien, y cuando sembré esta semilla junto con las demás en esa bandeja, todo germinó menos la lufa. Y yo decía, pero ¿por qué? Si les he puesto, están en buenas condiciones, les pongo agua, tienen un buen sustrato, ¿por qué esta semilla no germina? Entonces me puse a investigar cómo germinar lufa. Entonces resulta que ella necesitaba otras condiciones. Hay semillas que necesitan frío para poder crecer. Por ejemplo, la semilla de la fresa necesita un proceso de estratificación en frío por mucho tiempo antes de poder sembrarla. Igual las semillas del kiwi, las semillas de manzana, son semillas que hay que colocarlas en frío, lo más frío que se pueda, antes de poder sembrar. Sin embargo, hay otras semillas que necesitan es un ambiente muy cálido. Y esto fue lo que me sucedió con la semilla de la lufa. Entonces, ¿qué hice? Bueno, tenía las que ya había sembrado, ninguna germinó y la dejé muchísimo tiempo. Pero después coloqué otras y les di otro trato. Como que las consentí, las puse en otro, hice el tratamiento del algodoncito, pero las puse dentro del horno donde le prendía la luz del horno, cosa de que tuviera un poquito más de calorcito. Y finalmente todas las demás semillas que tenía me germinaron y ahí están creciendo. Entonces, mis queridos hermanos, son lecciones de la naturaleza para nosotros. Todos somos diferentes. Todos tenemos un ADN muy diferente. Dios nos hizo únicos.
Si usted siembra una semilla de mostaza, esa semillita en 3, 4 días le germina y crece a una velocidad impresionante. Pero hay semillas que van a demorar muchísimo tiempo en germinar. Nosotros, como cristianos, tenemos una lucha personal muy distinta a la de nuestro prójimo. Y eso nos debe enseñar lo que es la paciencia y la tolerancia con los defectos, con las fallas, con las cosas que vemos que a veces no nos gusta de nuestro prójimo. A veces hay algunos que quieren ir corriendo, mientras que hay otros que van como un paso más lento y el que va corriendo dice, pero ¿por qué no te apuras? O sea, espiritualmente hablando. Pero todos somos un engranaje dentro del redil del Señor. Todos el Señor nos ha puesto con características diferentes, porque de alguna u otra manera tenemos alguna utilidad dentro del redil del Señor. Imagínense que cuando la plantita de frijol ya echa sus frutos, usted dijera, bueno, estos frijoles la verdad es que ¿para qué? No sirven para nada. Mejor los boto. Y cuando sale, por ejemplo, germinó la lechuga y usted dice, uy, qué rica la lechuga, esta sí me la voy a comer. Usted no dice eso porque los frijoles igualmente son útiles y la lechuga también va a ser igualmente útil en el plato de comida. Igual nosotros todos tenemos una utilidad dentro del redil del Señor. El Señor quiere simplemente es que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de morir al yo para que Él pueda hacer esa obra maravillosa que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Pablo decía en 1 Corintios 15, la primera parte del versículo 31, decía, sí, hermanos, cada día muero. Para nosotros, los cristianos, el deber es hacer morir al yo cada día. También vemos que en Juan, el capítulo 12 y el versículo 25 nos dice, el que ama su vida, la perderá, pero el que la entrega, ¿qué dice? Que podrá ser salvo. Y entregar nuestra vida significa que nosotros podamos crucificar ese yo y que podamos entregar nuestros gustos, nuestra voluntad y todo aquello que realmente no nos va a servir para ganar el cielo. En Gálatas 5 y el versículo 19 encontramos un pasaje que es muy conocido por todos nosotros. Y que nos habla acerca de ¿qué? De los frutos de la carne. Yo creo que nadie quisiera ser un árbol como este que vemos aquí enfrente, un árbol seco, un árbol que realmente no da nada útil. Dice que los frutos de la carne son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, los celos, las herejías, envidias, pleitos, contiendas, ira, disensiones, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes. O sea, que la lista es larga porque realmente no se especifica todo. Dice, y cosas semejantes. Pero si nosotros nos analizásemos delante de esta lista, deberíamos mirar, bueno, Señor, ¿en qué cosas todavía estoy allí como amarrada con estas obras de la carne que aún no me dejan ser realmente una persona al 100% entregado a ti? Cuando nosotros entregamos nuestro corazón al Señor y realmente la semilla muere, nuestro yo muere por completo, es entonces cuando puede el fruto del Espíritu brotar en nuestra vida. Es cuando realmente hay amor, hay gozo, hay paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Y dice la Sagrada Escritura, y contra tales cosas no hay ley. Mis queridos hermanos, nosotros sabemos que Dios es totalmente radical. No hay términos medios.
o vamos a dar frutos del Espíritu o estamos todavía en las obras de la carne. Pero como dije hace un rato, no debemos desanimarnos si aún vemos que la carne está dominando en nuestro ser entero, porque esto es un proceso de crecimiento, es un proceso de santificación. Cada día muero al yo, pero sí debemos ser conscientes. Lo que Dios quiere es que pidamos el colirio del cielo y abramos nuestros ojos para ser conscientes de dónde le estamos fallando al Señor, dónde nuestro yo está muy ensalzado, para que así el Espíritu Santo pueda hacer morir esa parte de mi vida que aún no permite que yo muera para poder tener vida en Cristo Jesús. Dice aquí, esto está una cita que encontré en el libro, en la matutina, Alza tus ojos del 22 de julio, Cristo es nuestro modelo. Seguir a Cristo no significa estar libre de conflictos. No es un juego de niños, no es ociosidad espiritual. Todo goce en el ejercicio de Cristo implica obligaciones sagradas al hallar a menudo severas dificultades. Seguir al Señor significa cruentas luchas, trabajo enérgico, guerra contra el mundo, la carne y el diablo. Nuestro deleite son las victorias obtenidas para Cristo en una dura y ferviente contienda. Piensa en esto, dice la sierva del Señor. Entonces, sabemos que hay rasgos de nuestro carácter que no son fáciles, pero no podemos darnos por vencidos. Dice que debemos llevar una guerra contra el mundo, contra la carne, es decir, contra nosotros mismos y contra el diablo. Resistid al diablo, dice las Sagradas Escrituras. Someteos pues a Dios, es el primer paso. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, mis queridos hermanos, no es una labor fácil, pero tampoco imposible, porque Cristo es nuestro modelo y Él quiere hacer una obra maravillosa en nosotros, pero Él necesita, el Señor Jesús necesita que nosotros podamos crucificar el yo para que realmente Él pueda ensalzarse, para que Él realmente pueda glorificarse en nuestras vidas y así Él haga esa obra perfecta en cada uno de nosotros. Hay una exhortación, una invitación que quiero dejar para cada uno de los que estamos presentes en esta hora. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Vi que todo el cielo se interesaba en nuestra salvación y habremos de ser nosotros indiferentes. Es decir, está el cielo entero con toda la energía, con todo el interés del mundo por querer salvarnos. ¿Y seremos nosotros indiferentes? Es decir, bueno, que el Señor me entienda, yo tengo este defecto, pero no, Señor, todavía no encuentro cómo crucificarlo, cómo rendirme, porque todavía no, el yo está muy alto. Hermanos, no seamos indiferentes ante tan alta salvación que el cielo tiene para cada uno de nosotros. ¿Seremos negligentes como si fuese asunto de poca monta el que seamos salvos o perdidos? No es un asunto de poca monta. ¿Despreciaremos el sacrificio que fue hecho por nosotros? Algunos han obrado así, despreciando el sacrificio de Cristo Jesús. Han jugado con la misericordia que se les ofrecía y el desagrado de Dios pesa sobre ellos. No siempre habrá de quedar entristecido el Espíritu de Dios. Si se le contrista algo más, se apartará. Después que se haya hecho todo lo que Dios podía hacer para salvar a los hombres y ellos por su vida hayan demostrado que desprecian la misericordia ofrecida por Jesús, la muerte será su parte y pagarán caro esa actitud. Será una muerte horrible porque habrán de sufrir la agonía que Cristo soportó en la cruz para obtener la redención que ellos han rehusado. Y se darán cuenta de lo que han perdido, la vida eterna y la herencia inmortal.
El gran sacrificio que fue hecho para salvar las almas nos revela su valor. Cuando el alma preciosa se perdió para siempre. Eso lo encontramos en Consejos para la Iglesia, la página 71. Es el capítulo número 3, prepárate para encontrarte con tu Dios. Mis queridos hermanos, el Señor quiere y anhela con todo el corazón que nosotros podamos ser salvos. Pero no puede hacer esta obra si nosotros no le entregamos nuestro corazón por completo a Él. Si nosotros no rendimos nuestro corazón a Él. Debemos entregarle hoy nuestro yo y decir, como decía Juan el Bautista, que a nosotros nos conviene menguar y a Cristo le conviene crecer. Que cada día podamos morir al yo, como decía Pablo. Que crucifiquemos todos nuestros gustos, todas esas obras de la carne que de nada nos van a servir para ganar el cielo. Defendemos muchas veces a capa y espada nuestro yo herido. Es algo que lo defendemos con un celo increíble, pero defender el yo no nos va a dar la salvación. Sin embargo, defender a Cristo y honrar a Cristo en nuestras propias vidas, con nuestra disposición de servirle, con nuestra actitud de estar con Él, que seamos realmente vasijas útiles para que Él pueda obrar en nosotros, eso sí que nos va a ayudar para la salvación. Mientras el yo esté acá arriba y Cristo por acá abajo, no vamos a llegar a ningún lado. Para que Cristo sea realmente el capitán, el líder de nuestra vida, tenemos que crucificar ese yo. Tenemos que morir a ese yo. Permitamos que el Espíritu Santo riegue la semilla de nuestro corazón y que nosotros, no importa si seamos como una semillita de mostaza que germina rapidísimo, o si somos una semilla de un coco que es más duro, o una nuez, o semillas que a veces demoran muchísimo más tiempo en germinar. No importa la clase de semilla que seamos, el Señor tiene un tratamiento especial para cada uno de nosotros, pero lo que Él anhela es que realmente llevemos fruto. Él quiere darnos como el agricultor celestial, darnos todos los cuidados posibles para que nosotros lleguemos a ese estado de dar frutos. Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude, que Él sea esa agua que nos refrigera cada día, que con el fuego del Espíritu Santo pueda consumir y arrasar toda la escoria que no sirve en nuestro corazón, pero que esa agua vivificadora también del Espíritu Santo nos haga renacer, nos haga resurgir como algo muy distinto, que pueda verse el nuevo yo tan diferente a esa vieja naturaleza que podemos hoy entregarle al Señor. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos. Es mi deseo y mi oración que todos nos preparemos. Sabemos que estamos viviendo ya en tiempos angustiosos, pero nuestra mayor diligencia debemos hacerla en nuestro propio corazón, ponernos a cuentas con Él. El Señor nos ayude para caminar de su mano y que cuando Él venga realmente nos encuentre como árboles fructíferos y que Cristo sea el que se esté enseñoreando de cada una de nuestras vidas. Que Dios les bendiga en esta noche y vamos a terminar cantando otro himno para alabanza y gloria de nuestro buen nombre.